Muy buenas a todos, mi nombre es Gianmarco Vedetti, soy estudiante de la Universidad Santiago Mariño, extensión Por la Mar. Estudio la carrera de Ingeniería en Mantenimiento Mecánico y el día de hoy les vengo a hablar sobre un tema realmente muy interesante que es la deformación y la resistencia de los materiales. Como podemos ver, aquí he diseñado una página web donde encontraremos el logo de la institución de mi extensión, que sería Margarita, por la mar. Tenemos aquí el contador de personas que ingresan a la página y comenzamos. Pues vemos aquí el temario, ya que vamos a hablar sobre deformación, resistencia, oxidación, degradación y erosión. Tenemos nuestro índice de este lado. Al hacerle clic a cualquiera de ellos nos redirige directamente al tema que queremos ver. Comencemos por la deformación. Hablamos de que la deformación en los materiales es el cambio de la forma o las dimensiones del material gracias a una fuerza o carga extrema que se le esté efectuando. Existen dos tipos, plástica o elástica. La deformación elástica es cuando un cuerpo cambia sus dimensiones, cambia su forma, pero gracias a las propiedades del mismo y a la fuerza a la que fue sometido, vuelve a su estado original. Podemos hablar de un resorte, una regla, por ejemplo. Esta es una deformación elástica. Yo tengo la regla, la estoy deformando de esta manera. Si aplico esta cantidad de fuerza, ella va a volver a su estado original. Pero si aplico excesivo, se va a romper y va a cambiar totalmente su composición. Aquí hablamos de la deformación plástica, que es cuando ejercemos mucha fuerza sobre un material y este se va a quedar deformado en la dirección de la fuerza que estemos aplicando. Hablemos de resistencia. La resistencia es la capacidad que tiene todo material para evitar su deformación excesiva o cualquier tipo de deformación. Podemos hablar de que cada uno de ellos posee resistencia de tracción y de compresión. De tracción es la capacidad que tiene un material de resistir fuerzas que se estén efectuando de tipo estiramiento. Por ejemplo, este es el cuerpo y estamos generando una fuerza hacia allá y una fuerza hacia allá. Entonces, el objeto tiene una resistencia de no quebrarse. Claro, si yo sobrepaso esa resistencia, va a cambiar su composición, como hemos dicho antes. También posee esfuerzo de compresión, que es cuando las fuerzas van direccionadas hacia el mismo lado, cuando ejercemos fuerzas de sentido contrario, de este tipo de manera, de este tipo de forma. Hablemos de la oxidación. Es lo que ocurre en los materiales, es un proceso químico que se genera cuando los materiales interactúan con el oxígeno presente en el aire. Entonces esto lo que genera son óxidos, genera oxidación en la superficie, en el interior de los materiales, lo cual disminuye y genera bastantes fallos en la fuerza, resistencia, muchas propiedades de cualquier tipo de material. Pero los temas más relevantes de esta oxidación sería la corrosión, que es la oxidación que se produce en los materiales, ya en el deterioro de materiales metálicos. Protección antioxidante. Lo que ocurre aquí es que algunos materiales generan una capa de óxido, una capa protectora de óxido que evita la oxidación. Aquí podemos ver el aluminio y el acero inoxidable, que son materiales los cuales no se oxidan o tienden a ser muy difíciles. Impacto a las propiedades mecánicas. Como dije antes, un material que esté oxidado va a cambiar totalmente su composición y va a cambiar totalmente sus propiedades. Propiedades mecánicas, su capacidad de realizar trabajo, su capacidad de resistir grandes esfuerzos. Prevención y protección. Para evitar y prevenir la oxidación existen diferentes técnicas, como son el recubrimiento con protectores, la galvanización y el uso de aleaciones resistentes a la corrosión. Siempre se va a buscar evitar la corrosión, la oxidación por completo, ya que vemos que es sumamente negativa. Degradación de los materiales. La degradación de los materiales se refiere a la pérdida de las propiedades deseables de un material a lo largo del tiempo gracias
a diferentes factores, ya sean ambientales, exposición a agentes corrosivos, fatiga, desgaste, radiación incluso. Entonces podemos ver de que los materiales, cada vez que se le genera un mal uso o un uso correcto, pero a lo largo de un tiempo prolongado, siempre va a generar desgaste y siempre vamos a tener que, en cualquiera de los casos, intentar eliminar dicho óxido, dicho desgaste, o, en casos peores, tener que cambiar la pieza entera. Hablemos de la degradación mecánica. Es lo que ocurre cuando un material está realizando su trabajo sometido a una fuerza, pero gracias al constante esfuerzo y la constante deformación o la constante resistencia que genere a lo largo de un tiempo va a perder sus propiedades mecánicas y va a tender a dañarse, a romperse, hasta llegar a romperse. Degradación química. Esto es lo que ocurre cuando, por ejemplo, le caen agentes corrosivos a los materiales y desgastándolos de esta manera. Degradación térmica es cuando se exponen a altas temperaturas, alterando su resistencia o la alteración de sus características físicas, ya que como vemos es un tipo de desgaste que se genera más que nada cuando se expone al sol un material mucho tiempo o temperaturas las cuales sobrepasan a las especificadas por el fabricante. La degradación biológica. En algunos materiales, en algunos casos, es debido a la acción de agentes biológicos como bacterias, hongos, microorganismos. Y la degradación por radiación es la exposición a la radiación, ya sea luz ultravioleta, radiación ionizante u otras formas de radiación. Esto puede provocar pérdidas en las propiedades o cambios más que nada en las propiedades del material, además de la afección sanitaria tan fuerte. Ok, la erosión. La erosión se refiere al desgaste progresivo que se genera en la superficie de cualquier tipo de material, gracias a acción mecánica de partículas sólidas, líquidas o gaseosas. Este fenómeno puede ocurrir de diferentes formas y de diferentes maneras afectadas por la dirección y la velocidad de cualquier tipo de los flujos mencionados anteriormente. Sus naturalezas abrasivas y la resistencia que posee el mismo tipo de material. Podemos hablar de la erosión por partículas sólidas, que es cuando, por ejemplo, una máquina está expuesta a la intemperie y constantemente el viento genera que vuelen las partículas de polvo, arena, desgastando así el material, ya que impacta a alta velocidad con el mismo. Erosión por líquidos. Se produce cuando un líquido fluye sobre la superficie del material causando desgaste debido a la acción de las gotas del líquido a la presión del flujo. Un ejemplo común es la erosión de las piedras por el flujo constante de agua. Es lo que podemos observar en los ríos, por ejemplo, que hay piedras más irregulares que otras. Hay unas que podemos ver que son sumamente lisas. Esto es gracias a la erosión, ya que con anterioridad tendría que ser más áspera, pero gracias al constante paso de líquido y flujo a través de la misma se va aplanando y va generando una forma más suave. Erosión por gases. En este caso influye mucho es la velocidad de los gases y lo que puede causar dicho desgaste, lo que puede generar un desgaste en la superficie del mismo. Erosión corrosiva combina la acción de partículas sólidas y procesos químicos corrosivos, lo que resulta en un desgaste acelerado del material. Entonces, como podemos ver, todo esto va a influir en la resistencia de nuestro material y todo va a influir en el comportamiento del mismo. Podemos observar acá también para seguirles explicando más o menos cómo funciona la página. En el apartado de documentación podemos ver todas las fuentes donde extraje este tipo de información. Hablemos de Marta, hablemos de la Universidad de Valladolid, de Dianelis y todos los autores que me basé para poder realizar esta página web. Espero que todo haya quedado muy claro. Realmente es un tema bien interesante y lo podemos aplicar a nuestra vida cotidiana, ya sea, por ejemplo, dejar el vehículo, el carro a la intemperie. Por mucho tiempo vamos a ver que van a ir apareciendo partículas de óxido, pequeñas partes donde se está comiendo. Y también por la naturaleza del lugar afecta mucho el salitre. Aquí en la isla de Margarita poseemos grandes problemas con eso, ya que genera mucha humedad y
el mismo salitre genera oxidación en en cualquier material. Al estar cerca de las costas, siempre el salitre se encarga de comerlo todo. Entonces, muchísimas gracias, espero que haya quedado todo muy claro. Hasta luego.